Saludos, Santiago, saludos, Ramón. Seguimos Saludos, Jordi. En un nuevo episodio. Saludos a todos los que nos escucháis, nos seguís, nos animáis, porque recibimos muchas llamadas y comentarios. Ánimo, seguid, está interesante. Otros que no, también. Seamos justos. Un rato. Hay otros que no, que no lo ven. Y le agradecemos también los comentarios a todos. Queremos ser fieles a lo que nos hemos propuesto, por esto estamos siguiendo una línea y retomar donde nos quedamos, que fue, Santiago. Estábamos hablando del diluvio, cómo la maldad del hombre va creciendo hasta tal punto en que, según dice la Escritura, en su lenguaje antropomórfico, que Dios se arrepiente de haber creado al hombre y entonces decide crear una nueva humanidad con personas que son con 4 matrimonios, que son precisamente aquellos que encontraron que eran justos, ¿verdad? A mí de todas maneras siempre me acuerda, porque siempre es una señal que el Señor da, que Noé públicamente hizo su arca y que la gente pues también lo increpaban como loco, que es precisamente lo que puede pasar ahora también con nosotros cuando estamos construyendo un arca y nos ponen como locos, ¿verdad? Porque en medio de un tiempo seco estamos siendo un arca, estamos haciendo estos programas que también tienen que ver un poco con construir algo para que la gente pueda encontrarse con el Señor y salvarse y demás. Como dirías San Pedro, sálvense de esta generación malvada y perversa, ¿verdad? Que siempre se hace caso. Entonces, como Noé, con sus hijos, pues llegó, la tierra se llenó del agua, murió todo, ¿verdad? Y entonces ahí hablábamos un poco de la situación que estamos teniendo precisamente ahora, la realidad que tenemos en este punto. Para mí siempre me gusta resaltar, así como se hizo con Adán y Eva, como se hizo con Caín también, ahora también en el diluvio el Señor también vuelve a dar una palabra siempre. Cualquier acontecimiento de estos, que es un acontecimiento que el Señor da para toda la humanidad, ya dirá San Pablo que todo lo que ha ocurrido es como una sombra de lo que tenía que pasar cuando viniese Jesucristo. Es que el Señor da una palabra cuando pone el arco iris y jura que no volverá a destruir al hombre de nuevo. Eso en relación también con Caín, la Tau, que le Exacto. frente, sí. Con Adán y Eva, el protoevangelio. Exacto. Sí, siempre en medio del sufrimiento, de la muerte, Dios abre una puerta para la vida. Y ese es el hecho de que sobre las aguas que cubren toda la tierra hay un arca que navega sobre las aguas, que camina sobre la muerte. Esa es la característica propia de Dios, porque Dios es vida, Dios es resurrección. Cuenta una anécdota de que Moisés en cierta ocasión estaba meditando ya en el desierto sobre quién es Dios, quién eres tú. Porque tú has hecho tantas cosas prodigiosas, pero realmente ¿quién eres tú? Dice que en esto vio toda la gente que había salido de Egipto, que había quedado en el desierto, todos aquellos huesos secos que habían quedado esparcidos por el desierto. Y de pronto vio esta multitud que se levantaba en pie. Dice, ya sé quién eres tú. Tú eres la resurrección. Ese es Dios, resurrección y vida. Por eso el autor sagrado, después de la caída de Adán y Eva, después del pecado, nos va mostrando cómo el pecado y el mal se van enseñoreando del mundo. Ahí hemos visto, por ejemplo, cómo la fraternidad es imposible entre Caín y Abel, cómo el mal cubre toda la tierra. Y termina con un episodio que refleja la situación real de la humanidad hoy, ahora. No es una cuestión de una cosa que sucedió, sino lo que sucede ahora, que es el relato de la Torre de Babel, que es el que vamos a hablar un poco hoy sobre y con ese prácticamente terminamos estos 11 primeros capítulos, y hay en ellos una progresión, casi una secuencia, causa, consecuencia. La situación del hombre que rompe con Dios,
A continuación, el hombre rompe con el hombre. Aparece la división entre ellos. Al final, vimos ya en el último episodio, en el anterior, cómo se extiende la maldad sobre la superficie de la tierra. Y hoy aparece, ¿qué es Babel? Sí, es una realidad en la que incluso, porque Dios dice, no volveré a tocar al hombre porque en el fondo su corazón tiene trazas de maldad desde que era joven, desde el origen, sí. Sí, porque Entonces, si la situación fuera de algunas personas y se pueden escoger personas buenas para que hagan cosas buenas al final, entonces si todo murió y quedó solamente 4 familias, 4 parejas 8 que eran puestos en total. 8 personas en total, que eran precisamente las personas que se habían visto que tenían buen corazón, ¿por qué vuelve otra vez la maldad? Pero ya nos dice el texto que de la descendencia de esas personas, concretamente de la de Cam, ya en Cam aparece ya una situación cuando él se burla de la embriaguez de su padre. Bien. Entonces ya aparece ya una línea, digamos, de maldad que está, porque el mal está dentro del corazón del hombre, entonces tarde o temprano sale a flote. Padre, ¿quién era Cam? Cam es uno de los hijos de Noé. ¿Así? Sem, Cam y Jafet. Jafet. 3 hijos de Sí, los 3. Es muy interesante el pasaje del sembró una viña, bebió de su fruto y se emborrachó, ¿no? Así es. Fue el primero que probó el fruto de la vid. El fruto de la vid, ya fermentado. Y fue Cam el que se burló porque en medio de la embriaguez quedó desnudo su padre, los otros 2 entraron de espaldas y lo cubrieron, pero él se burló. Y de ahí nació todo lo que son las tribus, los cananeos, Sí, lo que hace el autor sagrado es, viendo la realidad de su época, cómo emite la ascendencia de los grupos, de los pueblos que había en su época, les ha asignado una ascendencia. Cam es una ascendencia, Sem, que es la que pertenece al pueblo de Israel, es otra, y Jafet sería otra. Jafet sería la parte del norte europea, Sem sería lo que son las razas semitas, y Cam las razas camitas. Bien, pero eso es lo que nos repite el diluvio. Pero esta humanidad dice que en el fondo era una única humanidad, era un único pueblo, un único grupo. Y esta humanidad realiza, nos dice el rato de la Torre de Babel, realiza 3 acciones. En primer lugar, dejaron el oriente. Segundo, se establecieron en la llanura de Senar. Y tercero, se pusieron a edificar una torre que llegara hasta el cielo. ¿Qué está significando esto? En primer lugar, la humanidad cuando abandona el oriente es el lugar donde viene la luz. ¿Y qué es la luz? La luz es aquellos que nos ilumina y que nos indica quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo aquí en este mundo, en esta tierra. Eso es lo que hace la luz. La luz, dirá la Escritura, es Dios. Dios es luz, nos dirá San Juan. Por tanto, el abandono del oriente significa cuando los hombres abandonaron a Dios. Y por tanto rompen toda relación con la trascendencia. En ese sentido, se quedan sin luz. Se desorientan, ya no saben quiénes son y qué es lo que están haciendo aquí. Entonces, lo único que les queda, si no yo rompo con la trascendencia, se pongo un techo que me tapa el cielo, solamente me queda esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se establecieron en la llanura, se establecieron en esta tierra. Cuando el hombre no abandona a Dios, solamente le queda este mundo. Y aquí es donde tiene que establecerse, y aquí es donde tiene que realizar su vida. ¿Y qué es lo que le pasa? Le pasa que el hombre no es feliz, porque la felicidad del hombre está en Dios. Por tanto, al romper con Dios se queda, no encuentra el sentido a su existencia, no encuentra la razón de su vivir, no encuentra la felicidad. ¿Y qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hacemos todos nosotros? Intentar construir una torre que llegue hasta el cielo, es decir, escalar hasta el cielo, alcanzar la felicidad, buscar la felicidad por mi cuenta. Entonces lo que hace el hombre que está sentado en esta tierra, lo que busca es cómo ser feliz, y busca esa felicidad de 1000 maneras.
Uno la busca en tener dinero, otro la busca en tener éxito, otro la busca en el placer, en tantísimas cosas, pero todo lo que el hombre hace es buscando la felicidad. Es intentar construir esta torre que llega hasta el cielo. Esa es la situación que nos describe el autor del Génesis. Él nos describe la situación de la humanidad de entonces y de ahora. Yo quiero que veamos un poco más estos tres elementos, que lo veamos, que demos un poco más de detalle a estos elementos. Lo de desorientarse, ¿verdad? Que es estar, porque de oriente sale el sol, Sí. ¿verdad? Por el oriente sale el sol. O sea, y por donde sale el sol, entonces nosotros ya sabemos que es el este, el oriente, y sabemos cuál es el norte, cuál es el sur y cuál es el oeste. Que podemos poner una dirección a nuestra vida de acuerdo a pues si yo quiero ir ahora mismo hacia el Cibao, que es el norte de este país, yo veo dónde está el sol y entonces sé a dónde dirigirme. O sea, la primero es que yo no sé cómo dirigir mi vida, no sé qué hacer. Quiero llegar a un sitio, pero no sé cómo llegar. Es lo primero. Entonces, si no sé cómo llegar a ningún lado, no sé si voy para un lado y voy a encontrarme con lo que yo no quiero, no sé, entonces aparece entonces la segunda... Esto es lo que le pasa al hombre cuando abandona a Dios, porque si Dios no existe, entonces yo, ¿quién soy? ¿Qué hago yo aquí? ¿Que soy producto de una evolución ciega, de algo que no sabemos por qué se ha producido, ni qué sentido tiene, ni cuál es su dirección? Entonces yo me quedo completamente perdido. No sé quién soy, ni qué hago aquí, ni por qué vivo, ni por qué sufro, ni por qué muero. No tengo absolutamente ninguna razón para entender esto. ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que pasa, lo que quiere decir en definitiva Víctor Frankl, que es el psiquiatra, neurólogo alemán que va a un campo de concentración de los nazis y resulta que él analiza por qué hay gente que va al campo de concentración y muere. No lo han llevado allí a los campos de incineración, nada de eso, pero un montón muere porque... ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque un montón de personas pueden encontrarse y en una situación desesperada, pues tener esperanza, tener vida, o sea, que eso es lo que llama tener el sentido de la vida, ¿verdad? Sí. Que se habla del hombre con sentido y el hombre que no tiene sentido de la vida. Si no tenemos el oriente, si no tenemos un sentido, no sabemos dónde va. ¿Sí? Sobrevivían aquellos que tenían una razón para existir. Exacto. Los que no tienen ninguna razón se abandonaban y se perdían. De ahí escribe Víctor Frankl, el hombre en búsqueda del sentido. El hombre en busca del sentido. O sea que tenemos algo que podemos relacionarlo con... Que incluso en la peor situación que se puede encontrar un hombre, siempre puede encontrar un sentido. Hay una luz. Sí, porque nosotros no podemos vivir sin razones. El hombre no puede vivir en la inseguridad, en saber qué es lo que está haciendo aquí, porque eso es la naturaleza humana. Desde el comienzo, es el comienzo, por ejemplo, del pensamiento humano y de la filosofía. Es preguntarse el por qué. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cuál es el sentido de todo esto que yo estoy viviendo? Porque sin una razón del por qué, no puedo vivir. Y ahí a mí me llama la atención que en el Evangelio aparece multitud de ocasiones, refiriéndose a Jesucristo, se habla del sol. Benedictus dice, aparecerá un sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas, o se llama un sol de justicia. Eso es lo que dice, por ejemplo, la profecía de Isaías: el pueblo que vivía en las tinieblas ha visto una gran luz. Y Jesús mismo dirá, yo soy la luz del mundo. De forma que Cristo se presentará como aquel que da razón de la existencia del hombre. ¿Por qué existe el hombre y para qué existe el hombre? Esa razón nos la da Jesucristo. Pero en definitiva, esa razón nos la da Dios. Si no... el problema que nos estamos jugando aquí en nuestra sociedad es una alternativa. O Dios existe o no existe. Si Dios no existe,
Entonces, el hombre no tiene ninguna naturaleza, el hombre no tiene ninguna razón de existir, es un animal evolucionado que nace, vive, muere y se acabó. Entonces, lo único que tiene que hacer es aprovecharse y vivir lo mejor posible. Aquí, como decían los antiguos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero si Dios existe, entonces el hombre tiene, yo tengo una razón de mi existencia. Si yo existo porque Dios me ha amado, me ha creado y tiene un sentido, un objetivo para mi vida, que yo llegue a la plena comunión con Él, porque Dios me quiere dar su propia naturaleza. Como dicen los padres griegos, Dios se hizo hombre para que el hombre sea hecho Dios. Y ese es el sentido del hombre, el fin del hombre. Jesús mismo lo pidió, se lo pide al Padre, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, muy distinta la existencia humana si yo acepto a Dios o no la acepto. Porque si yo comienzo a vivir, como decía Spinoza, como si Dios no existiera, hay una dirección por donde va la humanidad. Ya sabemos qué ha sucedido con las sociedades que han negado a Dios. Las sociedades que han negado a Dios se han vuelto todas contra el hombre. Por ejemplo, el comunismo, por ejemplo, el nazismo y otras muchas más que pueden rastrear a lo largo de la historia, porque si Dios desaparece, el hombre muere. Entonces el hombre ya no tiene ninguna dignidad, no tiene ninguna razón de existencia y puede ser utilizado como cualquier objeto que encontramos en el mundo. Pues que hay una doble pregunta. Una pregunta es el por qué, o sea, el dar razón de por qué estoy aquí, qué sentido tiene todo, y de ahí viene la respuesta al para qué. Claro. El actuar en función de qué soy, vendrá una forma de actuar, vendrá la moral, qué tengo que hacer. Exactamente, son las preguntas fundamentales. Es hablando de luz y tiniebla, que es el tema central. Bueno, no sé, no soy experto, ¿verdad? Pero yo lo veo como un tema central en San Juan, tanto en el Evangelio como en las cartas. Todo el tiempo hablando de luz y tinieblas. Y que al final, pues deja bien claro que precisamente que este amor a Dios y este amor a los hombres es la luz. Es la luz. Quien no tiene este amor a los hombres, quien no ama a su hermano, es un asesino. Entonces viene a ser igual que Caín. Es un asesino. Quien no ama a su hermano es un asesino. O sea, que hay un sentido de la vida que tiene que ver con el amor, definitivamente. Y que tiene que ver con el mandato del Shema. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque al final, quien no tiene esta luz termina también no amándose a sí mismo. Y por eso encontramos tanta gente que se está autodestruyendo hoy en día con las drogas, con el alcohol, con toda una serie de prácticas que son contrarias a su misma vida, pero que se está extendiendo cada vez más, precisamente porque cada vez más se está extendiendo una vida sin sentido, una vida sin Dios. Esta es la situación que se encuentra la humanidad después de haber abandonado el Oriente. Entonces, lo único que queda es el primer. Habías hablado de tres aspectos. Sí. Entonces, no, el padre fue el que habló de tres aspectos, no fue, pero está bien. Es que dice el texto, dice eso, abandonaron el Oriente, se establecieron en la llanura de Sinai. Exacto. Vamos entonces a la segunda. Se establecieron. El hombre sedentario. No, ¿qué es lo que le queda al hombre? Si ha roto con el cielo no existe, entonces solamente le queda esta tierra. Entonces tiene que vivir aquí y hacer su vida aquí, procurar hacer lo posible para sobrevivir en esta tierra que es lo único que le queda. No solo sobrevivir, sino mejor vivir. De ahí nace el burgués. Sí. El establecerse. El establecerse y el mejorar en lo que pueda mi situación, mi casa, mi carro, mi tener, porque tengo como, esto es lo que tengo, tiene que ser cómodo. Todo lo contrario de lo que decía Santa Teresa, la vida es una mala noche en una mala posada. Sí, entonces, pero me gusta porque en una llanura. Porque se buscó la llanura de Senar y se establece en la llanura. Sí, porque las primeras ciudades se establecieron en llanuras cerca de fuentes de agua, de ríos. Hay cosas que tienen que ver de agua. Sí, pero ahí eso es una palabra, una frase que nos dice entonces, que nos habla precisamente de esto, de establecerse, de buscar la vida más fácil, todo lo demás.
La montaña siempre es un obstáculo. Es un obstáculo, es un problema. Uh-huh. Sí, más adelante veremos cómo Abraham, con su sobrino Lot, que pelea, ¿verdad? Que pelean los pastores de ellos, ¿verdad? Pelean y entonces dice, no podemos estar juntos. Elige para dónde tú quieres ir. ¿A dónde eligió ir Lot? A la llanura. A la Lo llanura. más fácil, claro. ¿Y dónde eligió entonces? Bueno, no le quedó más remedio a Abraham que irse a las montañas de Seir, a la montaña. ¿Verdad? Es interesante porque la escritura la vemos llena de montes precisamente, donde tú llegando, que es la dificultad, que es el negarte a ti mismo, es no darte todo el gusto, es no darte todo lo que tú tienes, porque al final llegas a un sitio. Y al final en los montes es donde se manifiesta Dios, en la escritura. En la escritura, exacto. Levanto mis ojos a los montes, dirá el Salmo. Entonces la llanura es esta parte de tener la vida fácil, de no esforzarme por nada, Hakuna Matata. Buscar, sí, Decía. buscar el Sí. placer y buscar el huir de las dificultades y el huir del sufrimiento. Porque lo que el hombre no entiende, si Dios no existe, el sufrimiento no tiene ninguna razón de ser, no tiene ninguna explicación. Entonces es un auténtico absurdo, por eso lo que hace el hombre es intentar eliminar el dolor como dé lugar, incluso con disparates. Por ejemplo, pues cuando hay una cosa que me produce sufrimiento, que me dice dolor, lo que hago es eliminar. Pongamos un caso, por ejemplo, una persona que está enferma, la que tengo que cuidar, la que tengo que perder mi vida atendiéndola y no estoy libre para salir, para pasear, tal. Entonces, ¿qué es lo que piensa? Y además está produciendo un gasto enorme. ¿Qué es lo que dice la sociedad? Pues no, pues démosle la muerte dulce, démosle la eutanasia. En el fondo es quitemos un problema de encima, porque yo no puedo perder mi vida sirviendo a una persona que está incapacitada. Entonces, porque yo tengo que disfrutar, yo tengo derecho a vivir. Eso es lo que piensa el hombre cuando ha cortado con Dios, evidentemente. Pero ya viene de la antigüedad, o sea, esa es la base de la filosofía epicúrea. Sí, sí. Lo bueno es evitar el mal. Todo lo que te produce placer es bueno. Y buscar lo que produce dolor es malo. Bueno, con esto de la eutanasia también está el caso de que también hay personas, y eso lo hemos visto, ¿verdad? Hay personas que no soportan ver al otro sufrir y entonces por eso yo quiero acabar con esta vida, porque yo no quiero que los que están al lado mío sufran, no quiero verle, y hay gente entonces que también pide la eutanasia, en parte por él y en parte también por los demás, como es el caso que hemos visto hace un tiempito de Colombia, o el español que se fue no me acuerdo quién era, que se fue a Holanda para que ahí tenerlo, porque le daba pena de la gente que tenía que atenderlo a él también. Uh-huh. ¿Verdad? Y precisamente una de las cosas que nos hace más humanos a nosotros es poder atender a las personas que están en una condición como esa, en la que tú encuentras al final una satisfacción, un sentido a tu vida cuando tú te dedicas a alguien que tú quieres y dedicas lo que tú tienes para que esa persona pueda ser feliz, que pueda tener unos días últimos que sean así, y no solamente lo ayudas a él, que es bueno ver a alguien que te ama, que te quiere en una situación donde tú estás desesperado por una situación, y también te ayuda a ti a estar con una persona que está desesperado y tú ayudarle también con sus paliativos y demás. Sí, es una experiencia, es una ayuda para aquellos que le están sirviendo. Yo puedo decir que en este momento nosotros tenemos en el seminario a una persona que lleva ya un año prácticamente, está completamente imposibilitada y hay que hacérselo todo. Y hay una persona que le atiende, pero los seminaristas se van también turnando, ayudando. Y esto está creando algo estupendo dentro del seminario, el hecho de tener que perder la vida, servir al otro, levantarse a las 3 de la madrugada para ayudar a la persona que le está atendiendo, ayudarle a cambiarle. Todos los días a las 3 de la madrugada alguien va a ayudarle.
o bien pues en los fines de semana que esta persona va a descansar un poco, hay 2 seminaristas que se turnan para atender a esta persona enferma. Y esto es una enorme gracia porque da la posibilidad de salir uno de sí mismo, de negarse a sí mismo y por tanto de servir al otro. Y eso es lo que da la alegría, lo que es la alegría perfecta, que nace de poder amar. Bueno, hay un tercer aspecto. Sí, el tercer aspecto. Que pienso que es importante. La construcción de la torre. Una vez que se instalan, dicen, hagamos una torre. Y ahí además da unos datos. No utilizaron argamasa, sino ladrillos. Sino hicieron ladrillos. Vamos a ver esos datos. Porque es que el autor está pensando en este momento en la zona de no me recuerdo ahora, entre los ríos. Mesopotamia, y ahí no hay piedras, no hay roca, ahí tiene que usar ladrillos. Entonces está pensando en este lugar, entonces está hablando de los materiales de construcción de aquella zona. Porque de alguna manera él tiene presente, imagina lo que eran los zigurats de esa zona, concretamente de Babilonia. Pero por lo tanto es construir la torre. Queremos construir una torre que llegue hasta el cielo. Construir la torre que llegue hasta el cielo es buscar la felicidad. ¿Qué tengo que decir? Eso lo decimos nosotros también en el lenguaje ordinario. Yo quiero aspirar al cielo, yo quiero vivir en el cielo, o sea, quiero ser feliz. Es decir, yo aspiro a lo más alto. Yo no me quedo con lo más alto. ¿Y cómo te encontrabas tú en ese sitio? Uy, yo estaba como en el cielo. En la gloria. En la gloria, en el cielo. Pero ¿cuál es el problema? De que la torre se queda a medio construir. Nunca se termina. ¿Por qué? Porque la experiencia nuestra es que cuando una persona busca él por sí mismo, busca labrarse la felicidad, nunca la encuentra. Siempre aparece un fracaso. Es decir, uno dice, bueno, pues cuando termina la carrera, entonces ya tendré mi título, seré feliz. Termina la carrera, pero no eres feliz. Cuando tengo buen trabajo, tienes un buen trabajo y no eres feliz. Cuando gane un buen sueldo, ganas un buen sueldo, pero no eres feliz. Cuando tenga el carro del año, cuando me case, cuando no sé qué, siempre estamos buscando las metas, pensando que esa meta me va a dar la felicidad y cuando yo llego allá me doy cuenta de que no me da la felicidad. Porque la felicidad, la vida, no me la construyo yo, sino la vida me viene de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es la experiencia muy, muy real, la de frustración constante. Es lo de las tinajas. La tercera tinaja que no está llena del todo. Sí, siempre falta, siempre necesito. Hay un filósofo moderno, ateo, que es Jean-Paul Sartre, que él, haciendo esta reflexión sobre lo que es el ser humano, dice: el ser humano es una pasión inútil, porque se esfuerza, intenta ser feliz, pero no es feliz. Que ese también el mito es un mito antiguo, el mito de Sísifo. Sísifo, sí. Que busca alcanzar la felicidad, que está allí, está atado porque ha querido robar el fuego de los dioses y es condenado a estar atado, y tiene un árbol frutal delante de él y agua debajo de él. Y cuando intenta alargar la mano para coger la fruta, hay una brisa que sopla que le aparta las ramas y no, por mucho que se esfuerza, nunca llega. Cuando tiene sed y quiere agacharse para tomar el agua, desciende el nivel del agua y tampoco llega. Es el querer y no poder. Esta es la situación en que se encuentra el hombre que ha prescindido de Dios. Y Jean-Paul Sartre, en este sentido, es honrado en su reflexión, diciendo que sí, esa es la situación del hombre. El hombre es una pasión inútil, es un intento de conseguir algo que nunca va a poder conseguir. Y que por tanto, incluso dirá que el otro es el infierno, porque el otro lo que hace es mirarme a mí mismo, juzgarme, es mi competidor. Es decir, en esa concepción sin Dios no es posible la fraternidad, no es posible el aceptar al otro como es. El otro parece como alguien que me impide mi felicidad, porque si yo quiero alcanzar un puesto, el otro es un rival, tengo que pelear para yo conseguir estar el primero, para escalar por encima de él. Y esa es la situación que vive la humanidad. Eso nos lleva a la cuarta situación que tiene la Torre de Babel. Sí, que se confunden sus lenguas. Sus lenguas. Y se dispersan. Sí. Dice que Dios baja y ve que están construyendo aquella torre y dice, si siguen así, ¿a dónde van a llegar? Voy a confundir sus lenguas.
No es que Dios va a confundir sus lenguas. Tenemos que tener en cuenta el lenguaje antropomórfico de la Escritura, no es que esté envidioso, pone a Dios como causa primera de todo lo que acontece, sino que es la situación que vive el hombre. Es decir, los hombres quieren buscar la felicidad, y cada uno por su cuenta. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que observamos? Que nadie se entiende, que cada uno habla su propio lenguaje, y no hay forma de entenderse. Los ricos no se entienden con los pobres, las mujeres con los hombres, los viejos con los jóvenes, y así hay una división cada uno habla un lenguaje distinto y no hay forma de ponerse de acuerdo. Eso es lo que sucede. ¿Por qué razón? Pues porque para hacer la torre, cada cual tiene su propio proyecto. Y entonces yo quiero construir mi proyecto, y entonces, como yo necesito a alguien que me ayude para que construya mi proyecto, entonces yo te busco a ti para que tú construyas mi proyecto. Busco al padre Ramón para que construya mi proyecto. Pero tú también quieres tengo mi proyecto. Tú tienes tu proyecto, o sea que en algún momento choca con el mío. Entonces, es imposible que yo encuentre un grupo de personas que todos giren alrededor de mí, que es lo que dice San Pablo, que esa es la desgracia más grande, que Cristo murió por todos para que los que viven no vivan más para sí. No vivan más para sí. El problema de Babel es cuando todo el mundo quiere vivir para sí, cuando cada cual tiene su propio proyecto, quiere hacer un proyecto. Y aunque dice hagamos un proyecto, pues al final se confunden porque cada cual tiene su propio idioma, tiene su propia manera de ver las cosas, la propia manera de hacer las cosas. Y entonces el otro al final resulta ser un problema. No entendemos qué es lo que pasa hoy en los matrimonios, ¿verdad? Incompatibilidad de caracteres. Tú no me entiendes a mí. Y entonces son de las palabras que se dicen mucho en las casas. Lo que pasa es que tú a mí no me entiendes. Estamos hablando español los dos. ¿Cómo es eso? Hablando español los dos y tú no me entiendes a mí. Y la verdad es que profundamente la palabra es esa. Tú no me entiendes a mí. Pues no está hablando tanto de idiomas, sino que está hablando, no se trata de idiomas. No, es el lenguaje existencial de cada persona, que no hay forma de ponerse de acuerdo. Y entonces lo que tienen que hacer es dispersarse, cada uno va por su lado. Esta es la situación, esta es la realidad, esta es la descripción de la sociedad actual. Una sociedad que ha roto con Dios y se encuentra en esa situación que no sabe quiénes son. Por eso tanta gente busca evadirse con la droga, con el alcohol, con el sexo, con tantísimas cosas, y que cada uno va a lo suyo, no hay forma de entenderse, no hay forma de llegar a acuerdos. Solamente se llega de acuerdos cuando por cuestión de supervivencia, porque no hay más remedio. Pero a nivel personal, es muy sin Dios es muy difícil lograr la comunión. Porque tenemos un acontecimiento que es el opuesto a Babel, que es Pentecostés. Porque aquí en Babel el hombre dice, la humanidad abandonó a Dios, abandonó el Oriente. Y por eso aparece lo que aparece la confusión de lenguas y la dispersión. En Pentecostés, cuando aparece el Espíritu Santo, ¿qué es lo que ocurre? De ahí aparece gente de partos, medos, elamitas del Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, ciudadanos de Roma, cretenses, prosélitos árabes, gente de todas partes que viene de la dispersión, se congregan y dicen, ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que todos entendemos este lenguaje? Aparece la comunión y la comprensión, aparece un mismo y un único lenguaje, porque es el lenguaje de la comunión que es el que crea el Espíritu Santo. Parece una palabra que todos entienden. Todos entienden. Hay algo que todo el mundo entiende. Pues ahí tenemos que llegar porque aquí hemos terminado hoy. Pequeño resumen. Entonces esta es la situación del hombre. Del hombre y de la sociedad. De la fraternidad y de la sociedad hoy. Por eso llegamos a un punto en el que hoy, si cada uno tiene su proyecto, cada uno tiene su idioma, su lenguaje, cada uno tiene sus necesidades, también cada uno tiene su verdad. Así es. Pero hay una palabra que... Y hay que respetar la verdad del otro. O como mucho decir, tú tienes parte de la verdad, yo tengo parte de la verdad. O vive tú con la tuya, que yo viviré con la mía. Pero resulta que he hablado de Pentecostés. Aparece una palabra que todos entienden. Y esa palabra es la verdad.
Sí, entonces Hay una verdad. ahí termina con este capítulo, con Babel, termina, digamos, en la primera parte del Génesis, en la que hay una descripción de la situación real de la humanidad. Entonces la pregunta es, bueno, si esta es la situación, ¿qué salida hay? ¿Qué salida hay? ¿Qué ¿Hay se una puede solución? hacer? Hay una clave porque la sociedad como tal no puede salir de esta situación. Ella misma es incapaz Vamos a de poder salir. dejarlo ahí O hay una y que vengan la semana próxima, que por ahí continuaremos. Saludos a todos. Nos vemos en una semana, si Dios quiere. Señores, están aumentando las suscripciones, pero todavía queremos más, somos ambiciosos. Exacto. Anímense y por favor comenten. Nos gusta oír los comentarios, leerlos, en un sentido o en otro. Queremos leerlos. Pasen buena semana y hasta la próxima.